Mi nombre es Germán Calabrese, voy a ver si les puedo compartir la pantalla, así les digo un poco lo que vamos a charlar hoy. Un segundito, a ver, que esto de la tecnología para mí no es tan simple. Me gustaría saber si ahí pueden ver la pantalla, Sí, Germán, si están vemos. viendo perfecto. Bueno. Bueno, en realidad Silvia, la doctora Hielo, siempre tiene la gentileza todos los años de invitarme eh, a esta clase en la cual enfocamos un tema que realmente mi especialidad, que es la cardiología, yo soy médico cardiólogo y a su vez médico legista, generalmente es una especialidad un tanto olvidada dentro del ámbito legal y laboral, dentro de los dos aspectos. Es lo contrario que suceden con otras especialidades, como por ejemplo la toxicología o la traumatología. Eh, Esto sucede, bueno, por diversos motivos, pero bueno, en realidad lo que la charla, esta pequeña clase que vamos a dar hoy, tiene como motivación ustedes herramientas, más allá de que sea una clase eh, de una especie de monólogo, pretendo que sea más bien un diálogo. Les decía, acercar herramientas que les sirvan a ustedes, a los que estén trabajando, sobre todo en las fábricas, en los puestos, cercanos a los puestos de trabajo. Herramientas desde los que hacemos, porque bueno, la idea es el momento, y ahora vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, de desarrollo, cómo ustedes van a valorar si un trabajador se encuentra apto o no eh, para desempeñar su tarea y es a su vez portador de una enfermedad cardíaca. Eh, Esto, bueno, es por si alguien quiere plantear algún conflicto de interés. Yo a su vez trabajo en el Departamento de Pericia de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y soy consultor externo en el Instituto Cardiovascular de Rosario y trabajo en aspectos de bioética en investigación, además de docencia. Bueno, yo les decía, desde el punto de vista general, ustedes tienen que recordar, aunque está olvidada un poco, le decía, la especialidad, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares se diagnostican y se tratan en edades que son laboralmente activas. Esto eh, tiene una repercusión importante cuando esto sucede en el impacto a veces previsional, porque muchos de estos trabajadores después pasan a ser incapacitados desde el punto de vista previsional. Pero muchos de ellos no, quedan en el campo laboral. Y esas secuelas van a repercutir en la capacidad que tengan para desarrollar esa tarea. Cuando nosotros como médicos tratantes, como cardiólogos tratantes, consideramos que está completa la rehabilitación de un paciente cardíaco, cuando este paciente se reincorpora a la totalidad de sus quehaceres, incluso eh, la tarea laboral. Eh, Como otra consideración general, lo que hay que tener en cuenta que salvo excepciones, como puede ser un tratamiento de ablación de una vía anómala, o en su defecto algún, algún tratamiento en alguna forma de hipertensión secundaria, es muy raro que haya una curación total en este tipo de enfermedades, por lo cual nos encontramos frente a un panorama que vamos a ver que eh, de alguna manera estos trabajadores van a tener algún tipo de secuelas. Otra circunstancia que le pone un poco más oscuro el panorama es que estos pacientes que tuvieron un evento cardiovascular, con el correr de los años, tienen chances, e incluso más chances que el resto de la población, de tener un segundo evento. Y esto nos plantea si realmente esta situación invalida o no la posibilidad de trabajar. Y por último,
muchos de los tratamientos que administramos, sobre todo en lo referente a los anticoagulantes y a veces el periodo en el cual usamos doble antiagregación, y acá puse otro ejemplo, por ejemplo el uso de amlodipina en pacientes con exposición solar o de amiodarona, son drogas que usamos habitualmente en cardiología y que también pueden tener vinculación con el trabajo, con lo que se desarrolla. Por último, y los otros factores que tenemos que tener en cuenta más allá de la enfermedad, es que al momento de evaluarlo, y esto es fundamental, es que desde el punto de ustedes como médicos laborales tienen que cerciorarse y asegurarse que el trabajador esté clínicamente estable. Más de una vez nos ha sucedido que nos llegan pacientes para evaluar y tienen tratamientos pendientes o hace muy poco que cursaron una internación. O sea, todo lo que vamos a decir de acá en adelante es para el paciente que está clínicamente estable. Otro punto a tener en cuenta es que la sintomatología, cualquiera sea dolor torácico, disnea, palpitaciones, etc., afecta de diferente forma la capacidad de uno u otro trabajador, incluso en aquellos que realizan una tarea absolutamente similar. Ustedes van a tener que hacer una evaluación absolutamente individual. Y por último, estos son datos extraídos de estadísticas de Europa, fundamentalmente de Italia y España. Aquellos que están incapacitados laborales o quienes se autoinvalidan por algún motivo, por causas que son ajenas a la enfermedad, mantienen siempre una peor calidad de vida y incluso desarrollan un peor control de los factores de riesgo. Al autolimitarse, sus factores de riesgo concomitantemente se van empeorando. Bueno, pasamos ahora sí a lo que ustedes, dicho estos aspectos generales, a lo que a ustedes les interesa, cómo valorar este tipo de trabajadores tan particulares, pero no por eso menos frecuentes, como es muy común que estas enfermedades se presenten en la edad laboral activa. Lo primero que tenemos que ver es el aspecto normativo. Más allá de la ley de riesgo de trabajo que regula las cuestiones de prestaciones médicas y a su vez de otorgar la incapacidad, yo voy a hacer referencia a una resolución que es la que les da intervención fundamentalmente a los médicos laborales, que es la resolución 37 del año 2010, que en el primer artículo, incluso en el primer inciso de esta resolución, hace referencia a los exámenes que se realizan de salud laboral en el sistema de riesgo de trabajo argentino. Entonces ustedes van a tener al ingreso del trabajador, previo al ingreso, los preocupacionales, van a tener aquellos cuando el trabajador termina su vínculo laboral con la empresa. Va a haber otros que son periódicos, hay otros que se pueden dar cuando hay un cambio de actividad o la empresa decide asignarles otras tareas. Incluso ustedes pueden llegar a intervenir como médicos laborales en situaciones de ausencia prolongada, por motivos ajenos a enfermedades laborales o profesionales. Vamos a ir viendo, si bien es un repaso y probablemente ustedes esto lo hayan visto en alguna otra etapa de la carrera, vamos a hacer un breve recorrido por esta resolución que incluso creo que le puede aportar algunos datos más allá de lo que podemos ver desde el punto de vista cardíaco. Bueno, vamos a comenzar por los de ingreso. ¿Cuál es el objetivo que tiene un examen de ingreso? Fundamentalmente es detectar una patología que es preexistente y ver, determinar si la aptitud psicofísica del trabajador es la adecuada para el desempeño de las actividades que requiere la empresa. Fundamentalmente, también hay que tratar de adecuar al postulante
en aquellos trabajos, por ejemplo, en donde hay factores de riesgo condicionados en el decreto 658, que es en donde ustedes van a encontrar el listado de enfermedades profesionales. Entonces, supónganse que ustedes tienen un paciente con enfermedad coronaria y le van a hacer el examen preocupacional para entrar, pero nos encontramos frente a la situación que va a trabajar con sulfuro de carbono. Entonces es muy importante que ustedes valoren esa enfermedad porque, como vamos a ver más adelante, el sulfuro de carbono puede agravar la evolución de esta enfermedad, incluso transformarse en una enfermedad profesional en un paciente sano de nuevo. Este tipo de exámenes son de carácter obligatorio y deben hacerse siempre previo al ingreso laboral. Muchas veces vemos que ingresa a trabajar y después le hacen el preocupacional. Esto, acuérdense, siempre es antes del ingreso, es obligatorio y la responsabilidad siempre la tiene el empleador, aunque puede convenir, la normativa lo autoriza, la realización con la aseguradora. Y acá quería hacerle un comentario respecto de las reacciones serológicas para el Chagas, para la enfermedad de Chagas. A mí me gusta siempre nombrarlo, les cuento una cuestión es absolutamente personal y hacemos un paréntesis acá. Me gusta nombrar la enfermedad Chagas-Massa, porque si no, esto es como cuando juega Argentina y Brasil, ¿vieron? Lo nombramos a Chagas y le estamos quitando todo el mérito al nuestro, a Salvador Massa, que realmente fue quien llevó adelante la mayoría de los estudios. La enfermedad tal vez se debería llamar Massa y no Chagas. Así que bueno, saliendo de la historia y volviendo a la parte normativa, les digo, las reacciones serológicas no están indicadas en los exámenes preocupacionales, no se pueden hacer reacciones serológicas para Chagas. Esto es por ley, la ley es las 26.281, ustedes la ven escrita aquí, y el artículo es el artículo 5º. Vamos a pasar a los otros tipos de exámenes. Los otros son cuando se egresa de la empresa, cuando por algún motivo termina el vínculo laboral. Y estos se pueden hacer 10 días antes de haber convenido el retiro de la empresa, o incluso hasta 30 días después de finalizada la relación laboral. Estos son de carácter optativo, a diferencia de los anteriores, y el propósito fundamental es detectar si el trabajador desarrolló, al momento del cese del vínculo laboral, alguna enfermedad profesional, de estas que están listadas, no de las no listadas, sino de las que encontramos dentro del decreto. Y fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué lo hacemos? Es para permitir un tratamiento y eventualmente indemnizar las secuelas incapacitantes. Me parece un poco idílico de mi parte, pero es realmente lo que dice la norma. Y la responsabilidad en este caso, vieron que antes la tenía el empleador, en este caso la tiene la RT o el autoasegurado, yo de ahora en más RT como también empleador autoasegurado indistintamente, para simplificar la exposición. Pero hasta acá, o sea, estas son dos situaciones que ustedes pueden encontrarse con enfermos cardíacos, al inicio como al final del vínculo laboral. Les decía, también se pueden dar exámenes que les requiera el empleador porque el trabajador tuvo una ausencia prolongada. Y esto es muy común porque muchas de las enfermedades no son enfermedades profesionales y muchas enfermedades cardíacas, por ejemplo una cirugía, requiere muchas veces un periodo prolongado de rehabilitación. Estos exámenes, bueno, tienen como objetivo es detectar este tipo de patología por ausencia prolongada, a ver el estado en que se encuentran, tienen carácter optativo y se pueden realizar previo al inicio de las actividades. La responsabilidad, al igual que los exámenes de egreso, la tiene la RT. Pero acá nos encontramos con otro
otro grupo de exámenes que son más comunes, más frecuentes, y en realidad son los que más se encuentran dentro de los que ustedes pueden llegar a realizar, que son los exámenes periódicos. El objetivo del examen periódico, esto no hay que olvidarlo, es detectar de manera precoz todas aquellas afecciones que son producidas por los agentes que están en el listado, en el decreto 658, y en el cual, a su vez, no es de todas las que están, porque si no sería interminable, sino de aquellas que realmente el trabajador además se encuentre expuesto. Y el objetivo de esto es evitar el desarrollo de enfermedades de índole profesional. Tienen carácter obligatorio solo en aquellos casos en los que hay una exposición al agente de riesgo. También la responsabilidad, como los dos últimos que vimos, es de la RT, y tanto la frecuencia y los contenidos, porque ustedes en otras patologías van a ver que en hipoacusia cambia y hay distintos tiempos y distintos periodos también en la parte toxicológica, lo van a poder encontrar en una resolución que es la 37 del año 2010, que incluye que dentro de ese detalle ustedes van a ver que menciona un examen clínico anual. Y esto es muy importante, porque muchas veces el examen clínico, que parece ser el que menos datos brinda, en realidad es el que más nos ayuda a veces para determinar la presencia o no de algunas patologías. Por ejemplo, en las patologías varicosas, que incorporó el decreto 4914, y que ustedes es muy común y muy frecuente que lo encuentren, es muy prevalente en la población general, pero a su vez también son muchos los factores de riesgo que se pueden dar para que se desarrolle esta enfermedad dentro de determinados trabajos. Ahora bien, también puede suceder que un trabajador se lo transfiera desde una actividad a otra actividad. Y bueno, y acá va a depender que los exámenes sean obligatorios u optativos, va a depender, les decía, de si esas tareas implican a la exposición a un agente de riesgo nuevo, o a una tarea de mayor riesgo. En ese caso son obligatorias. Y bueno, la responsabilidad es del empleador. En cambio, si hay un cese de la exposición a ese agente de riesgo, es optativo y la responsabilidad la tiene la RT o el empleador autoasegurado. Es similar a lo que sucede con los exámenes periódicos. Bueno, por último, ¿qué factores condicionan el desempeño del enfermo cardiovascular en el puesto de trabajo? Hay 3 puntos que me parecen que son insoslayables. Primero, las secuelas y limitaciones que realmente tiene. Bueno, que eso, más que del médico laboral, será oportuno tener un diálogo fluido con el médico tratante. Luego, y esto sí lo conocen ustedes, porque están en el lugar o están en contacto con la empresa, qué requerimientos tiene el puesto de trabajo, el tipo de puesto laboral y los riesgos laborales por exposición con la posible repercusión sobre el aparato. Yo acá nombré lo que atañe a mi especialidad, o sea, sobre el aparato cardiovascular. Y por último, hay un factor que no es menor, que es la situación del propio trabajador, porque muchas veces está condicionado por la motivación personal, por cómo afronta la situación de haber tenido eh, de haber sido intervenido quirúrgicamente, por ejemplo, a nivel cardíaco, de haber recibido una angioplastia o de cualquier otra patología. Les digo porque muchos cursan casi la mitad de los pacientes tienen algún grado de depresión en la evolución dentro del año de haber tenido un evento cardíaco. Y la mayoría de las veces no está adecuadamente tratada, porque tampoco se la ve como un factor de riesgo asociado a la enfermedad cardiovascular. Por eso esto también es un factor a tener en cuenta dentro de los factores de riesgo a considerar al momento de incorporar al trabajador en su puesto laboral. Fíjense que una vez que tuvo el evento cardiovascular, algo cambió en su cabeza. Bueno,
parte más aburrida porque es toda la parte normativa, es sistemática y no tiene mucho más que normas y reglas. Ahora viene un poco más en el tránsito de este puente que es la medicina legal entre la ley y lo que hacemos nosotros en la parte clínica. Vamos a ver cómo lo tenemos que evaluar. Yo acá no les voy a pedir que ustedes hagan una evaluación de especialistas, sino que tengan en cuenta algunos parámetros para que sirvan después, en el momento que si puede haber un eventual conflicto laboral, sirvan para saber el estado real de esa persona, ¿m? El estado que presentaba al momento de cualquiera de los exámenes que nombramos anteriormente. Bueno, como siempre, y no pierde vigencia desde hace más de 2000 años, la anamnesis es fundamental. Incluso les digo, la angina de pecho todavía el diagnóstico sigue siendo telefónico, como decía un viejo profesor. La angina de pecho, o sea, hay síntomas que son patognomónicos y que realmente la anamnesis, saber interrogar, es un arte que desgraciadamente hoy se va perdiendo a favor de a veces de las imágenes, porque parece que lo que no vemos en una imagen no lo podemos llegar a diagnosticar, cuando en realidad el primer paso diagnóstico es la anamnesis. Y entre las cosas, yo acá traté de ser concreto en algunos puntos, como les decía, no me interesa que esta charla esté dirigida hacia cardiólogos. Discúlpeme si hay alguien en el auditorio, entre las casi 30 personas, que, es colega de la especialidad, porque esto está dirigido por ahí a alguien que no es de la especialidad. Y les decía, un antecedente fundamental a preguntar, incluso en los exámenes de ingreso sobre todo, es si hay antecedentes en familiares de primer grado de muerte súbita. Y esto es muy importante. Yo les cuento, hubo un trabajo el año pasado que se premió en la Sociedad Argentina de Cardiología, y hay algo que se está haciendo en otros países, que es la autopsia molecular a veces de los pacientes. ¿Qué es esto? Alguien tiene una muerte súbita y se hace un análisis molecular porque algunas formas de muerte súbita se asocian a determinados patrones genéticos y permite detectar y prevenir la muerte súbita de los familiares más cercanos. Así que bueno, a veces con el interrogatorio, sobre todo si ocurrieron a edad temprana, antes de los 35 años, sería importante detallarlo, porque ese paciente, sobre todo si, repito, si es un familiar de primer grado, habrá que tener en cuenta una evaluación un poco más exhaustiva. Respecto a los antecedentes personales, es lo que ustedes ya conocen: afecciones congénitas, sobre todo cardiopatías, si son cardiopatías simples o más bien complejas, congénitas, alteración endocrinos metabólica. Acá se destacan sobre todo, acuérdense, los más prevalentes van a ver hipotiroidismo y diabetes, y algunas complicaciones infecciosas que hoy vemos menos, pero que aún se ven, que son la fiebre reumática. Yo acá agregaría, y esto les cuento algo nuevo que, bueno, que estamos haciendo dentro del Instituto Cardiovascular de Rosario y desde la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad de Cardiología de Rosario, que es la cardiooncología. Eh, Muchos de los pacientes que reciben tratamiento oncológico eh, reciben drogas cardiotóxicas, y aunque superen la enfermedad y se encuentren curados, muchas veces la secuela que queda es cardíaca. Así que yo agregaría acá la parte además oncológica. También es importante ver si no han tenido traumatismos, cirugías previas, sobre todo a nivel del tórax. Lo de la cirugía, porque la magnitud de la cirugía también nos da un indicio del perfil cardiovascular del paciente. Esto como cuando los envían para una evaluación de un riesgo quirúrgico al consultorio. Los hábitos tóxicos que ustedes todos conocen, los estimulantes adrenérgicos, drogas de todo tipo, el tabaco, los factores de riesgo clásicos dentro de la hipertensión, las dislipemias, la forma de estilo de vida, y sobre todo, estos son nuevos factores de riesgo, la situación psicosocial y familiar. Eso es muy importante que quede detallado, sobre todo cuando alguien ingresa a la empresa. En otros
en otros países, sobre todo en países nórdicos, esto se detalla punto por punto, porque es muy importante para determinar qué trabajo o qué modalidad laboral es conveniente para el que ingresa. Yo sé que vivimos otra realidad, que lo más importante es conseguir trabajo hoy, pero a veces es importante esto porque en el tiempo, algo que se anotó hace 10 años atrás, después puede servirnos para a veces alguna situación legal o incluso asistencial. Y por último, la profesión. Si ya venía con una profesión previa, si tenía síntomas, y sobre todo la profesión que va a desarrollar, qué nivel de esfuerzo requiere. Yo ahora más adelante les voy a mostrar un cuadro con algunas profesiones y el nivel de esfuerzo requerido en cada uno de ellos. Y por último, a tener en cuenta si hay exposición a productos tóxicos, por ejemplo, plomo, disolventes, el disulfuro, el tetracloruro de carbono, etc. Y además de si hay exposición o no, el tiempo de exposición. A veces no es lo mismo aquel que estuvo 6 meses, dice, sí, yo estuve trabajando con sulfuro de carbono, etcétera, pero estuvo 6 meses. Eso no es suficiente. Es importante a veces no solo la exposición, sino el tiempo durante el cual esto sucede. Y por último, de la patología en sí que ustedes están viendo, lo más importante es interrogar la fecha del diagnóstico, dejarlo, el tratamiento, sobre todo las dosis, los fármacos recibidos, si tiene o no seguimiento por cardiología, porque ustedes acá es muy importante que establezcan vínculo, al menos telefónico, con quien lo está tratando, y con qué periodicidad lo hacen, porque si hay algo que a veces se caracteriza... Perdón, perdón, no, discúlpenme, tengo interferencia de sonido. Ahí vuelvo. ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Bien, veo que me Sí, hacen... perfecto. Sí, perfecto, bueno, seguimos entonces. Y les decía, y además la situación en que se encuentra actual. Yo les marqué acá 4 síntomas. El más común de todo es la disnea, que tiene múltiples etiologías. Ustedes pueden encontrar personas incluso que van a tener disnea por obesidad, pero van a tener otras o por enfermedades respiratorias, pero también recuerden que es un síntoma muchas veces de la enfermedad cardiovascular. Yo le puse acá 2 muy comunes, que son los paroxismos nocturnos y la ortopnea, que son clásicos, es muy raro que alguien concurra con esto, pero le agregué otro que es la vendopnea, que es la sensación de falta de aire, sobre todo al atarse los cordones, al agacharse. Mucha gente tiene eso y no lo sabe, se agacha, se ata los cordones y aparece el síntoma. El dolor precordial, con las características que todos conocemos, si tienen palpitaciones, a veces esto hay que interrogarlo, ¿no? Porque es muy raro que la persona lo diga, incluso interrogándolo, porque sabemos que se tiende a minimizar los síntomas muchas veces al ingreso laboral y exagerarlos al egreso. Y sobre todo la presencia de edemas, que esto es, si tal vez no lo encontremos en el examen físico, pero el paciente relata a veces de manera que en determinados momentos del día lo tiene. Y por último, lo más importante es la forma en que se instauran los síntomas, esto que ustedes vieron, si son bruscos o progresivos, para esto de lo que vimos al principio de la estabilidad clínica, si son en reposo, si aparecen tras ejercicio, bajo qué intensidad de ejercicio, qué evolución tienen en el tiempo, porque a veces hay pacientes con una angina crónico estable a muy alta carga y pueden desarrollar tareas, ahora vamos a ver, con normalidad, aunque tengan enfermedad coronaria crónica y angina. Algunas tareas las pueden desarrollar igual. Y sobre todo, el dejar delineado y aclarado en la historia clínica la clase funcional, que ahora la vamos a ver. ¿Y por qué pongo la de la Asociación Americana del Corazón de Nueva York? Porque en realidad es la que se utiliza en los baremos, es la que se utiliza tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista legal. Si bien hoy usamos otras escalas también para ver la capacidad funcional, es bueno utilizar esta, aunque es vieja,
para uniformar criterios y después poder adaptar ese criterio a lo que reclama la normativa. ¿Está? Bien. Acá encuentran un breve resumen de, de esta clasificación, y ustedes ven que la primera clase está la de la sociedad canadiense, que tiene algunas diferencias, también tan antigua como esta, y hay otras escalas, pero esta, bueno, en la clase en la primera clase no hay ningún tipo de limitación con la actividad física habitual. Acuérdense, en la clase 2, ante una actividad física leve, la persona está asintomática en reposo, pero una actividad ordinaria le causa fatiga, palpitaciones, disnea, lo que fuere. En cambio ya, yo puse acá en rojo a tener en cuenta ya cuando están en clase 3 o 4, porque muchas de las actividades laborales no se pueden realizar. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente sintomático en clase 3 o 4 con cualquier síntoma, no puede conducir, aunque tenga el carné habilitante. Es una larga discusión que la podemos tener en motivo de otra charla. Incluso después lo volvemos a tocar más adelante. En países europeos, la Unión Europea tiene normas especiales para la valoración del riesgo cardíaco para la conducción vehicular. Y pacientes que se encuentran en esta clase funcional, por lo menos no pueden conducir en clase 3 de manera profesional. Bueno, pasamos ahora a la otra parte, que nos lleva siempre un poco más de tiempo. Es muy importante dejar el índice de masa corporal detallado, aunque está hoy un poco criticado por algunas escuelas de nutrición. A nosotros nos da una idea del aspecto, tanto de si el paciente está en algún grado de obesidad o no. Yo marqué acá la tensión arterial también. Ustedes le toman la tensión arterial en consultorio y la dejan anotada en el examen que realizan. Es muy importante, acuérdense, adaptar los máximos recaudos en las técnicas de medición. Los números de tomas, siempre se recomiendan 3 tomas, y alternando los brazos, la posición del paciente, la condición en que se encuentra. Y en lo personal yo les recomiendo buscar hipotensión ortostática, o sea, tomar la presión en decúbito dorsal, primero obviamente en posición de sentado, luego en decúbito dorsal, y volver a incorporar después de unos minutos al paciente, y dentro de ese minuto tomar la presión arterial, porque nos dará la idea de alteraciones reflejas de la presión y una variación en los números de más de 10 a 15 milímetros de mercurio, nos va a hacer sospechar de hipotensión ortostática, y algunos puestos laborales no serían convenientes para este tipo de trabajador. Buscar signos de insuficiencia cardíaca también, los criterios habituales de Framingham para esta situación, algún soplo, algún signo de valvulopatía. No hay que ser un eximio, alguien que pueda utilizar de manera artesanal el estetoscopio, pero por ahí hay soplos groseros que si ustedes lo apoyan y lo escuchan, lo van, aunque no puedan delimitar algunas de las características, con que lo consignen muchas veces es suficiente. Y fundamentalmente, tanto alteraciones de enfermedad vascular periférica, ya sea arterial o venosa, sobre todo esta última, porque las alteraciones venosas han tomado relieve desde el año 2014, desde enero de ese año, cuando pasaron a ser enfermedades profesionales listadas. Entonces, saber la sistematización, si la persona tiene varices, si tenía alteraciones tróficas al ingreso, o si las fue desarrollando a través en los diferentes exámenes periódicos, o si las presentaba fundamental en el examen de egreso para un posterior reclamo legal. Eso muchas veces, esos pequeños datos clínicos suelen ser relevantes en momentos que prospectivamente uno a veces no imagina. Como verán, tengo concurrencia, estoy en una habitación prestada, así que algunos van a ver pasar a algunos de mis hijos, les pido disculpas. Y ahora, bueno, ustedes tienen esta evaluación y por supuesto el paciente va a llegar con
le va a llegar con una bolsa con innumerables exámenes complementarios, lo cual se les va a transformar en una especie de rompecabezas, porque si hay algo que nos gusta pedir a los cardiólogos son exámenes complementarios, nos encanta. Yo les puse acá una de las patologías más complejas, que es lo que ustedes deben tener como básico, más complejas en el sentido a veces de ubicar en puestos laborales, que son, ustedes al menos deberían contar en la carpeta médica de ese trabajador con un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo convencional, después hay que ir punto a punto, o sea, caso a caso, y al menos una ecocardiografía transtorácica que nos diga la función ventricular, que es el mayor marcador pronóstico, incluso también desde el punto de vista de una eventual jubilación, o sea, de una eventual salida del mercado laboral a través de una situación de invalidez. La función ventricular es uno de los tantos determinantes, pero uno de los de mayor peso. Ahora bien, también sería importante contar con estudios más avanzados, como son la coronariografía o algunos estudios de estrés con imagen, ya sea ecocardiogramas de estrés, o estudios de perfusión, SPECT cardíaco, o algún PET, PET-CT también puede ser. Pero básicamente cuenten con estos primeros 3 estudios, al menos en la carpeta médica. En valvulopatías la cosa cambia. Además del electrocardiograma, es fundamental tener la ecografía transtorácica, y en función de la ecografía transtorácica muchas veces nosotros solicitamos o una resonancia cardíaca, que eso cada vez la utilizamos más, va en auge, por la especificidad, la sensibilidad, y porque además ustedes saben hoy con algunas formas como el T1 nativo y algunas formas de adquisición nos permite incluso hacer un análisis tisular del músculo y de las válvulas, lo cual es para nosotros información valiosísima, no, como vamos a ver ahora más, sobre todo en algunas formas de miocardiopatía. Pero acuérdense que acá, a diferencia de la cardiopatía isquémica, la prueba ergométrica, que ahora vamos a hablar más en detalle con el correr de la clase, no está indicada de forma rutinaria. No hay, para alguien que tiene una valvulopatía per se, solicitarle o que requerir una prueba ergométrica. Salvo en aquellas valvulopatías severas, por ejemplo, ¿cuál? La más común, una estenosis aórtica severa, en la cual el paciente está absolutamente asintomático, y nosotros necesitamos confirmar esa situación clínica o la clase funcional, que realmente se encuentra en una clase 1 y está asintomático. Esto bajo determinados cuidados, atento porque es una estenosis aórtica severa y hay que tener algunos recaudos al momento de efectuar el estudio, tiene que ser en manos de expertos. Y por último, algo que muchas veces vemos que exigen de manera rutinaria en pacientes con valvulopatías para algún ingreso laboral es los estudios de perfusión no tienen, otra diferencia con la cardiopatía isquémica, no aportan información significativa respecto de la situación de la patología valvular. Acuérdense de estas dos situaciones. La miocardiopatía, como les decía, es muy importante, al igual que en las valvulopatías, el electro y la ecocardiografía transtorácica, pero acá es lo que va a terminar definiendo si hacemos un eco transesofágico, una resonancia, si hacemos una prueba de esfuerzo con consumo de gases, de oxígeno y de dióxido, o si tal vez pedimos algún laboratorio específico como dosaje de NT-proBNP o dosajes de troponinas, va a ser fundamentalmente la clínica conjugada con el informe de la ecografía. En las arritmias, en la situación de arritmia, la situación cambia porque además de valorar la cardiopatía estructural o la presencia de cardiopatía isquémica, de cardiopatía estructural a través de un ecocardiograma transesofágico, y la presencia de la arritmia a través de un electrocardiograma, es muy importante contar sobre todo con Holter. Si es hoy lo más habitual es 24 horas, pero en algunos centros se pueden hacer de 72 horas, lo que aumenta mucho la sensibilidad del método.
de una prueba ergométrica, sobre todo en aquellos tipos de arritmias que se inducen a través del ejercicio. O, por ejemplo, en algunos pacientes que no tienen síntomas, pero que nosotros cuando los subimos al ergómetro aparecen los síntomas conjuntamente con la arritmia y eso nos estaría marcando un mayor riesgo. Y como estudio avanzado, bueno, que no es motivo de esta charla, el estudio electrofisiológico. En definitiva, y antes de terminar esta etapa, ¿cuáles son los puntos que ustedes se tienen, son 5 en realidad, a destacar en la historia clínica que tiene que constar de un trabajador con enfermedad cardiovascular? Fundamental, las recomendaciones de monitorización y seguimiento, o sea, cuándo hay que controlarlo, con qué frecuencia, quién lo revisa, los objetivos que tenemos que alcanzar en control de los factores de riesgo para ese paciente concreto, ir detallándolo en la historia clínica laboral. Si necesitamos pruebas complementarias, las que les fui nombrando, con qué frecuencia, cómo, quién lo revisa. El circuito de derivación ante una situación de emergencia o de una urgencia mientras el trabajador se encuentra en la empresa, o ante la aparición de nuevos síntomas, y sobre todo aspectos específicos que tengan que ver luego de una ausencia prolongada y con la reincorporación al puesto de trabajo habitual que tiene el trabajador. Por ejemplo, consignar cuál es la capacidad funcional útil de ese paciente, que ahora la vamos a ver en las próximas diapositivas. De todos los métodos complementarios, yo solamente les voy a hablar brevemente de este y enfocado hacia la parte laboral, de lo cual van a encontrar muy poca bibliografía, o por lo menos no es abundante. Resurgió un poco ahora en los últimos años, pero no es un tema muy común en los congresos de cardiología. Espero que sí tenga un poco más hincapié en el ámbito laboral. Sí tiene mucha relevancia, por ejemplo, en países europeos. Yo lo he visto en muchos congresos de este tipo. Incluso hay trabajos conjuntos de la Sociedad de Medicina Laboral Española, conjuntamente con la Sociedad Española de Cardiología, y algunas recomendaciones y guías a este respecto. Bueno, ¿por qué es útil esta prueba? Es simple, es sencilla, es económica, pero es muy útil para que ustedes valoren la capacidad funcional laboral. Ahora les voy a enseñar cómo, y van a ver lo sencillo que es. Lo importante es que el electro sea valorable, o sea, porque muchas veces nos encontramos con bloqueo completo de rama izquierda, con alteraciones en el segmento de CTT, y la ergometría se dificulta en ese caso mucho la interpretación. En este caso, bueno, vamos a tener que pedir el apoyo del especialista en cómo suplantar esta situación. Pero si ustedes quieren valorar la capacidad funcional y tienen un electro basal normal, es una prueba absolutamente útil y económica. Ahora, también es importante que la prueba sea concluyente. ¿Y cuándo lo es? Cuando alcanza al menos la frecuencia cardíaca submáxima. Nosotros la frecuencia cardíaca máxima la calculamos de un número fijo que es 220 menos la edad. O sea, es 180 latidos por minuto en una persona de 40 años. De esos 180 latidos, ustedes van a sacar el 85% va a ser la frecuencia cardíaca submáxima. Si alcanza ese 85%, lo ideal es que sea máxima la prueba, pero si alcanza, la prueba es concluyente, o sea, se puede sacar una conclusión. Si no, no es útil. O sea, es útil en realidad para los aspectos clínicos, pero no para valorar lo que nosotros ahora vamos a ver más adelante. Otra forma, si no alcanza, se puede suplantar esta frecuencia cardíaca submáxima, representada por este 85%, es si ustedes van a ver en las tablitas el consumo energético, el MET, los METs. Los METs son una unidad de medida del consumo energético que tiene el organismo en situación de reposo. Un MET equivale a eso. Si ustedes alcanzan 8 veces la situación superan en 8 veces, 8 METs, la capacidad
de consumo de oxígeno con el ejercicio, también la prueba, aunque no se alcance la frecuencia cardíaca, por ejemplo en pacientes beta bloqueados, puede ser concluyente. Hay una inhibición a la respuesta de la frecuencia cardíaca, pero se alcanza una alta clase funcional. Yo les decía, a ver, aquí, bueno, que les iba a contar un poquito de algunas tareas y de lo que requerimos. Fíjense, las actividades habituales ustedes la tienen en la columna más ancha, y la equivalencia del consumo energético en la columna más delgada. Esto está calculado, va a ir variando por el peso de la persona, del trabajador. Un trabajo de oficina, como por ejemplo de un administrador, o manejar un automóvil, no un camión, no me refiero a un camión o algo de mayor porte, o por ejemplo, alguien que repara artefactos sobre una mesa, requiere un consumo máximo de oxígeno de 2 MET, no más allá de eso, con 1,5, 2 MET. O sea, fíjense que es bajo, es muy bajo. Por lo cual, ustedes no van a tener grandes inconvenientes en reincorporar tal vez a alguien que tuvo una cirugía cardíaca y que tiene una clase funcional de 6, 7 METs. No va a haber problema en reincorporarlo desde este punto de vista. Fíjense, ya vamos pasando a otros trabajos que van aumentando de a 1 MET la tabla. 1 MET más ya nos requiere, por ejemplo, el trabajo de plomería, los servicios de bar. Yo les nombro los que están un poco más adaptados a nuestro medio. Ahora bien, conducir un camión, y esto muchas veces encontramos, yo en el año 2008, mi tesis para la carrera de medicina legal, estudié una población de conductores y de conductores profesionales. Ustedes no saben lo importante que es valorar, muchas veces se escuchan que hay muertes de conductores profesionales mientras desarrollaban la actividad. Lo importante de esto es por el tiempo que están sobre el vehículo, o sea, aumenta el tiempo solo de estar en esa determinada situación, per se hace que haya mayor probabilidad de que un evento cardíaco ocurra en esa situación. No es cuando uno usa esporádicamente el auto para ir a trabajar media hora y media hora de vuelta es 1 hora, sino que acá la probabilidad por el solo hecho de estar 8, 10, 12, 14 horas sobre el vehículo hace que sea mayor. Por eso es muy importante conducir un camión, ustedes van a requerir al menos de 4 metros. Para soldar, en la construcción, en la colocación de ladrillos, en tareas de albañilería, por ejemplo, que requieren, como les decía, colocar ladrillo, empujar una carretilla, la carretilla con una carga aproximada entre 30 y 35 kilos, realizar instalaciones eléctricas, limpiar vidrios. Hasta con 4 metros nos arreglamos bastante bien. Pintar, aunque parezca más liviano, lleva un poco más. Transportar objetos un poco más pesados, ya la carpintería exterior más. Mover tierra con pala, que es algo que muchas veces no hay personas que consultan por esta actividad, ya lleva incluso una capacidad de 6 metros. Trabajar en el ferrocarril armando los rieles, por ejemplo, o cavar zanjas, lleva hasta 8 metros. Trabajar con sierras, por ejemplo. Trabajar en minas, no sé si hay alguien que, muchas veces hemos tenido gente en la carrera de muy lejos, de otras latitudes en donde hay minas, es uno de los trabajos que más demanda, hasta 9 metros, o los trabajos de fundición, y por ejemplo, trabajar cavando con una pala, con esas palas más grandes, hasta, por ejemplo, 10 minutos de ese trabajo demanda 8 a 9 metros. O portar bolsas, por ejemplo, de 50 kilos. Y trabajar con una pala que tenga una carga de más de 7,5 kilos durante 10 minutos, eso es la mayor actividad que demanda en cuanto a la carga. Por eso no es lo mismo palear un material liviano que palear a lo mejor tierra. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Entonces ya conocemos la profesión, sabemos el puesto.
y tenemos los resultados de la ergometría. Entonces, nosotros, mediante una fórmula en la cual en el numerador vamos a colocar la cantidad de METs requeridos para la tarea. Por ejemplo, volvamos para atrás, como les decía, conducir un camión. Vamos a tomar 4 METs. Vamos a colocar en el numerador 4 METs, perdón, y en la prueba obtuvo 8 METs, por lo cual va a estar rondando acá el 50%, o sea, va a estar entre un bajo y un moderado riesgo en función del requerimiento energético. Si alcanzó 10 METs, ese porcentaje va a ser menor al 50% y va a estar habilitado para la tarea. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, alcanzó en la prueba 5 METs y era una tarea de 4? Va a estar rondando el 80%, por lo cual el riesgo por requerimiento energético va a ser alto. Esta misma forma de evaluar la usan mucho los españoles. Algunas consideraciones para esto, porque no es una fórmula que hay que aplicarla, ¿no? Como cuando hacemos cálculos o usamos otras fórmulas en medicina. Sabemos que después hay que trasladarla al terreno. Hay que tener en cuenta que los pacientes isquémicos con una ergometría negativa es conveniente que no superen el 80% de los MET alcanzados, y aquellos que tienen muy baja fracción de eyección, que raramente siguen en el mercado laboral, porque muchos de ellos se jubilan, acceden al retiro por invalidez, no deben sobrepasar el 50% de los METs máximos alcanzados en la ergometría. O sea, deben tener sí o sí un riesgo por requerimiento energético bajo, sí o sí, aquellos que tienen una muy baja fracción de eyección. Por último, les quiero destacar algo porque, bueno, acá nosotros estamos en el llano y no es lo mismo que trabajar en la altura, y también tenemos condiciones climáticas a veces muy variantes, por lo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque por ejemplo, tanto la altura como temperaturas extremas, incluso alguna otra situación personal, modifican el consumo de oxígeno y por ende la capacidad funcional del sujeto. No rinde lo mismo alguien en la altura que en el llano. Eso lo tenemos claro incluso de ver algunos deportes. Y en esos casos, bueno, lo que recomendamos es tratar de disminuir el porcentaje máximo tolerado, o sea, tratar de que siempre el trabajador esté en un requerimiento energético bajo. Por último, combinada con la ergometría, se puede hacer la prueba de consumo de oxígeno. ¿Qué es esto? Es un estudio que combina la prueba funcional respiratoria que ustedes conocen, que seguramente la han visto cuando ven enfermedades profesionales respiratorias, la famosa espirometría. Se hace una espirometría basal, luego se conecta una máscara con un analizador de gases. Los más económicos son solos de oxígeno y los más costosos son de dióxido de carbono y de oxígeno. Se conecta el saturómetro, se conecta el electrocardiograma, al igual que en la ergometría, y al igual también que en la ergometría se hace toma sistemática de la presión arterial. Y se empieza a hacer el incremento escalonado del ejercicio. Además de tomar todos los datos que se toman en la ergometría, que son frecuencia cardíaca, tensión arterial y el electrocardiograma, se va analizando este consumo de gases. Sin embargo, acá la interpretación yo no les voy a complicar la existencia, porque incluso es bastante difícil de interpretar, pero es muy útil desde el punto de vista práctico. Ahora van a ver, teniendo el resultado en la mano. Ahora, el resultado hay que analizarlo conjuntamente con quien hizo el estudio, porque hay que conocer las características clínicas del paciente. No es lo mismo los datos que se analizan para un paciente con trasplante para un maratonista. Y lo que tenemos en cuenta siempre acá es el consumo de oxígeno máximo. O sea, lo más importante para el trabajo, para lo que ustedes van a ver, es el consumo de oxígeno máximo. ¿Por qué? Porque eso nos representa tres cosas que nos permite valorar, sobre todo la disnea. Ahora vamos a ver en el siguiente slide, es
cuánto aporta de oxígeno el sistema respiratorio, cómo lo transporta el aparato cardiovascular, y por último, cómo lo utiliza la célula muscular. De una combinación de variables, ustedes pueden saber si la disnea que refiere es por falta de entrenamiento, en ese caso sería por mala utilización de la célula muscular, por falla cardíaca, o por falla respiratoria, por una algún grado de insuficiencia respiratoria, o por combinación de los tres. Por eso esto es muy útil a veces incluso para eh, discernir, por ejemplo, en enfermedades profesionales respiratorias, si hay algún componente cardíaco que está sumado al síntoma. Nosotros en la práctica clínica, yo acá les resalté en rojo solamente la utilidad que ustedes les pueden dar en medicina laboral. Es cuando, por ejemplo, hay disnea y no tiene ningún estudio que demuestre una causa orgánica, ¿eh? No quiere decir que no la tenga desde el punto de vista funcional, por eso este test que es netamente funcional, por ahí nos ayuda en el diagnóstico. En los pacientes con enfermedad pulmonar, con cualquiera, por ejemplo, de neumoconiosis, nos puede ayudar, o con asma profesional, nos puede ayudar en la medición del grado de la delimitación funcional que tienen real, ¿eh? Y sobre todo en aquellos pacientes que tienen asma inducido por ejercicio, ¿eh? Pido disculpas también si es muy somero, si hay neumonólogos entre el auditorio. Y en la parte cardíaco sirve para lo mismo que les mostré antes, pero con mucha mayor sensibilidad y especificidad, que es valorar la capacidad, el grado de capacidad laboral. Bien, hasta acá la parte clínica, los indicadores clínicos. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Porque ustedes trabajan en acciones preventivas muchas veces, o deberían, por lo menos deberíamos hacerlo, a eso apuntamos, a una medicina laboral que actúe fundamentalmente en lo preventivo. Yo conozco a los docentes de esta cátedra y cuánto pregonan y el tiempo que hace que vienen pregonando por este tipo de medicina preventiva. Bueno, ustedes con la información que obtengan de toda esta evaluación clínica, de estudios por imágenes y de interconsulta con el colega, pueden tomar algunas decisiones prácticas. Por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, si ustedes tienen paciente en clase 2 o a clase 4, o sea que tienen algún grado de limitación en su clase funcional, se aconseja no, por ejemplo, realizar trabajo en atmósferas hiperbáricas. O, por ejemplo, si tienen que manejar cargas o posturas forzadas, hay que tratar de evitar un esfuerzo que supere esa capacidad que vimos máxima en la ergometría. Lo que les dije anteriormente de la conducción vehicular, respecto a que no tiene que haber en clase 3 o 4, ni tampoco tiene que haber antecedentes a veces de un síntoma fundamental, es el síncope. Interrogan muchas veces, es algo que se pasa por alto, interrogar el antecedente de síncope, sobre todo para la conducción. Por último, es muy importante, y acá se destaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y fundamentalmente por el tipo de tratamiento vasodilatador y diurético que reciben, además de los beta bloqueantes, o sea, son todos factores condicionantes que predisponen negativamente ante la exposición de extremos de la temperatura, sobre todo de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo en hornos de fundición, estar a la intemperie en pleno verano, o ingresar en cámaras frigoríficas. Acuérdense, ahora lo vamos a ver en situación de cardiopatía coronaria, muchas veces en las cámaras frigoríficas se pueden dar vasoespasmos con coronarias normales por frío, si no tienen los adecuados elementos de protección. En lo referente a la cardiopatía isquémica, también desaconsejamos los esfuerzos físicos, sobre todo con alta carga dinámica y alta carga estática, o sea, denominados, yo acá lo coloqué como violentos, pero no, en realidad son aquellos de alta carga estática y dinámica los que hay que evitar. Como les dije, exposición al frío, pero también a otras sustancias como la nitroglicerina, el monóxido de carbono. Acuérdense que el monóxido de carbono es hasta 200 veces más sensible, tiene mayor afinidad, perdón, que el oxígeno
por la hemoglobina, por lo cual nos va a generar un déficit de oxígeno y va a exigir de alguna manera el aparato cardiovascular en cuanto a la demanda. A sulfuro de carbono, porque, como les decía, es un tóxico cardíaco, ahora lo vamos a ver más adelante, etc. O sea, tengan en cuenta esto en función de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Yo acá puse algunos ejemplos nada más. Y acá les quería marcar algo específicamente de pacientes con cardiopatía isquémica y la conducción de vehículos. Si bien no está en ninguna normativa en nuestro país, les repito, normativas internacionales y lo que surge de la evidencia científica actual, yo tengo ahí un pequeño artículo que estoy escribiendo en curso donde estamos tratando de delinear algunas recomendaciones. Debe permitirse al menos un mes después de la revascularización. Yo le digo, a mí esto me genera a veces unos conflictos en el consultorio, porque el médico tratante debe dejarlo escrito en la historia clínica, que durante un mes, sobre todo, no se debe conducir vehículo independientemente del estado funcional. Esto tiene que ver con la trombosis, con subaguda del estén y con otras situaciones de revascularización que tienen que ver con el periodo postoperatorio inmediato. Y no tiene que haber ningún tipo de sintomatología isquémica, por supuesto, y tener un informe del colega que lo trata. Pero acuérdense esto del mes, porque muchas veces se hacen una angioplastia, se van de alta a las 48 horas, y del mismo sanatorio suben al auto y se van a la casa. ¿Está? Sobre todo para la seguridad de terceros. Imagínense si es, yo acá pongo una conducción, hay personas a veces que conducen maquinarias de riesgo, maquinarias pesadas, dentro de la empresa, con el subsecuente accidente que pueden generar. Bueno, en aquellos que tienen algún tipo de miocardiopatía, refuerzo lo de la baja intensidad estática y dinámica, y fundamentalmente atención en este tipo de pacientes, la manipulación de cargas por el hecho de desencadenar arritmias. Y acá volvemos a la valoración importante a través de una prueba de esfuerzo. En los pacientes con diversos tipos de miocardiopatías, hay numerosas formas, pero en cualquier tipo de miocardiopatía ustedes tengan en cuenta esto, el desencadenante de arritmia, sobre todo tratar solamente de asignarles trabajo de baja intensidad dinámica y estática. Esto, si bien no está en el decreto, yo trataría de evitar la exposición a glicoles, a plomo, a nitroglicerina, arsénico, mercurio. Desaconsejaría tareas de riesgo, sobre todo si hay antecedentes de sintomatología sincopal, en aquellas tareas que tienen algún grado de responsabilidad sobre terceros. En referencia a los que tienen algún tipo de valvulopatía, no asignaría el mismo tipo de tarea de responsabilidad en aquellos que tienen una fibrilación auricular y valvulopatía, porque marca algún grado de avance de esta situación, o que han tenido, como les dije, sintomatología sincopal, pero fundamentalmente a tener en cuenta, y esto sí es de uso muy común, sobre todo a veces en las automotrices, en la metalúrgica, etc. Nosotros a veces tenemos pacientes que están anticoagulados. Ustedes saben, por ejemplo, un paciente que se opera del corazón, se le realiza un reemplazo valvular, y es exitoso, está en perfectas condiciones clínicas, no va a acceder al retiro por invalidez, por lo cual hay que reinsertarlo al ámbito laboral, y tal vez la tarea que está en perfectas condiciones que puede realizar involucra el uso de situaciones que ponen en peligro de corte, de cortes con alguna herramienta. Atención con los sangrados acá, sobre todo que hoy tenemos los nuevos anticoagulantes orales. Acá en Argentina tenemos Apixaban, Dabigatran y Rivaroxaban, que tengan la plena certeza de que el paciente está anticoagulado y les va a sangrar. Por ahí con la warfarina hay un porcentaje que no alcanza estar adecuadamente anticoagulado, pero con los nuevos anticoagulantes orales, y solamente en Argentina tenemos antídoto para el Dabigatran. Así que bueno, a estar atento con esta situación, porque en breve van a estar la mayoría de los pacientes anticoagulados. Por ahora los valvular no los estamos usando en cardiopatía valvular, pero en el resto de las patologías es de uso lo más habitual. Y sobre todo, bueno, tener en cuenta en pacientes tanto por la valvulopatía como por la anticoagulación con golpes ocasionados.
en aquellos fundamentalmente que tienen una anunoplastia mitral o algún tipo de valvuloplastia aórtica o mitral, a tener en cuenta. Por último, recuerden que las arritmias y cualquier tipo de trastorno de la conducción, desaconsejar el uso de tareas de responsabilidad como sucedía en las miocardiopatías. Y acá les puse algo respecto de los dispositivos. Los pacientes que tienen colocado un CDI en la Argentina por normativa pueden acceder al retiro por invalidez con esa sola situación. No sucede lo mismo con el marcapaso, hay que valorar punto a punto, pero bueno, para la incorporación al puesto laboral hay que ver cada situación en particular, o sea, cada trabajo y el riesgo de que el dispositivo tenga algún disparo en función de la tarea que está haciendo, en el caso de los CDI, o falla en el marcapaso, cuándo fue el último control, la capacidad de batería que tiene, etcétera, la resistencia que tiene el marcapaso. O sea, tenerlo en cuenta, esto hay que verlo punto a punto y hablar muy bien con el electrofisiólogo, tener una comunicación fluida. Por último, respecto a la pericarditis, yo les recomiendo muchas veces las pericarditis, a veces son en la fase aguda, a veces pericarditis virales, el paciente está ambulatorio y quiere reintegrarse al trabajo, hasta que no esté bien recuperado, tener en cuenta de evitar los esfuerzos de al menos una intensidad moderada, ser cautos con eso. Bueno, ya hemos transitado, tranquilos, gran parte de la charla. Yo ahora vamos a ver las enfermedades cardiovasculares que no son lo más comunes, como le decía, no es lo más frecuente, como contingencias laborales. Ustedes conocen bien que tenemos dos tipos de contingencias reconocidos por el sistema de riesgo de trabajo. Uno son los accidentes, otros son las enfermedades profesionales. Dentro de estas últimas, ustedes tienen aquellas que están incluidas en el listado. El listado está conformado por un decreto que es el 658, y que luego fue modificado, acá me falta el 4914, en donde se incorporaron las varices, incorporaron las hernias inguinales, las enfermedades de columna lumbar, la discopatía lumbar, y las varices, incluidas como enfermedades profesionales, que son por lejos la más común y la más frecuente que ustedes van a ver en cualquier etapa que ustedes se desarrollen como médicos laborales. En el decreto 658 ustedes tienen, por ejemplo, como enfermedad profesional, la exposición, les dije antes, al sulfuro de carbono, o la hipertensión por plomo. Y en el 1167 del 2003 se incorporó el Chagas, pero es un poco complejo el reconocimiento, porque solamente reconoce la etapa aguda de la enfermedad. De alguna manera es muy difícil demostrar la cronicidad y el vínculo con el trabajo. Bueno, ahí hay que entrar ya a la parte legal y entrar a ver jurisprudencia, no desde el punto de vista administrativo. Les decía, y hay otras enfermedades, bueno, que muchas veces no listadas, las puede reconocer la Comisión Médica Central o a través de los tribunales provinciales, en el caso de nuestra provincia, por la vía judicial. Sin embargo, y no es tan raro, nosotros hemos tenido muchas veces en las comisiones médicas se presentan casos en donde sobre todo hay politraumas, en donde se involucra el tórax y hay un hecho súbito y violento que desencadena alguna enfermedad cardíaca. Puede ser in itinere o en el lugar de trabajo. Fundamentalmente, el ejemplo clásico son los traumatismos cardíacos abiertos o a veces heridas penetrantes. Los traumatismos cardíacos cerrados, que si ustedes van a ver algunos listados de las enfermedades de distintas sociedades científicas, sobre todo de cirugía torácica, lo van a ver clasificado, tienen una amplia clasificación en función del nivel de compromiso de
del corazón y en función del compromiso, les decía, de las diferentes capas y del estado hemodinámico cardíaco. Como ejemplo más típico de accidente de trabajo, por eso les decía, es el traumatismo de tórax que involucra al área cardíaca. Lo importante acá es determinar que el factor desencadenante es directo con la lesión cardíaca, ¿está? Es lo que ustedes tienen que ver como contingencia, como accidente laboral. Por eso no hay que catalogar como accidentes de trabajo aquellos que ocurran en el lugar de trabajo, en el tiempo de trabajo, pero no actúe como factor desencadenante directo la actividad laboral. Por ejemplo, y es muy clásico, la muerte súbita que ocurre por una arritmia ventricular secundario a una insuficiencia cardíaca. Acá no hay un nexo directo, ¿está? Incluso la jurisprudencia al respecto es clara también. Bueno, sí, las enfermedades cardiovasculares que ustedes deben reunir para reconocerlas como enfermedades profesionales, los mismos requisitos para cualquiera de las otras que ustedes conocen, o sea, tener un nexo causal de la lesión con el ámbito del trabajo en función de un tiempo de exposición, como les decía al principio de la charla, y que esta enfermedad esté reconocida dentro del decreto 658, o sea, tenga un reconocimiento legal. Para esto ustedes tienen un manual, que es el manual de procedimiento del laudo del Ministerio de Trabajo, que es el laudo 405 del mismo año, del 96, en el cual van a tener el detalle, les ayuda mucho en el diagnóstico para encuadrarlo como enfermedad profesional. Y un ejemplo típico, como ya les nombré, es la cardiopatía coronaria por exposición a sulfuro de carbono. Les voy a dar este ejemplo porque los otros son un poco más engorrosos y complejos. Ustedes para tener diagnóstico, entonces primero tienen que tener la enfermedad, o sea, hay que tener criterios clínicos. Y no cualquier enfermedad, por ejemplo, una enfermedad aterosclerótica que se manifiesta de forma acelerada, ya sea coronaria, renal, de arterias periféricas. El decreto reconoce la coronaria, pero el sulfuro también puede afectar la parte renal o las arterias de miembros inferiores. Y en general, el compromiso es de todos los territorios. Si algo que lo caracteriza la enfermedad coronaria por sulfuro de carbono. Yo les cuento un poco, muchas veces mis colegas olvidan esto. En cardiología esta es una enfermedad olvidada, un factor de riesgo olvidado para la enfermedad coronaria, el sulfuro de carbono. Ustedes ven además, porque también se va camuflando con aumento de los niveles de LDL y disminución de la tiroxina sérica, y muchas veces el mismo compromiso renal se manifiesta por hipertensión renovascular. Ahora bien, una vez que tenemos la enfermedad, nosotros vamos a necesitar un criterio de exposición. Para eso tiene que ser una exposición prolongada. Tiene que ser prolongada y a su vez repetida al sulfuro de carbono. Eso es donde lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, si tenemos que actuar en una tarea pericial en el CIMAT, en las condiciones y medios de ambiente de trabajo. Por eso se hace a través de mediciones biológicas, no viene al detalle acá porque los hacen los expertos en higiene y seguridad, y que van desde fundamentalmente en el aire del ambiente del puesto de trabajo. Pero ustedes, como profesionales, son mediciones en el aire ambiente de trabajo, y a su vez nosotros como profesionales tenemos que hacer las mediciones biológicas, tanto en sangre como de los metabolitos que aparezcan en orina. Incluso se puede medir a través de aire expirado, pero es mucho más complejo y prácticamente no tiene uso. Por último, una vez que dijimos, bueno, es suficiente tener, porque este último criterio, el criterio de temporalidad, muchas veces lo olvidamos en las enfermedades profesionales, supónganse en las varices también. Es suficiente tener la enfermedad, es suficiente demostrarles que está el agente de riesgo, hay que tener un criterio de temporalidad, o sea, hay que haber estado expuesto al menos un año para esta patología para poder desarrollar la enfermedad. Si un paciente o un trabajador entró, ustedes hicieron el preocupacional, por algún motivo se pasó por alto la enfermedad y desarrolló la enfermedad a los 3 meses, es muy raro que sea per se por el sulfuro de carbono. O sea, necesita un tiempo, una temporalidad respecto de la exposición.
Ahora, el plazo máximo es variable. Muchas veces hay personas que están expuestos durante larga data y no manifiestan ninguna enfermedad y por algún motivo que desconocemos rápidamente se desencadena una enfermedad aterosclerótica rápida, muy acelerada, que quema etapas rápidamente. Y por último, para ir terminando, y esto eran los motivos habituales que teníamos en las clases anteriores, en las clases que veníamos teniendo de forma presencial, usábamos qué criterios orientativos teníamos para. Yo acá les voy a dejar alguna orientación, pero solamente en 2 slides muy general, no voy a repetir los baremos, porque eso ustedes lo encuentran en cualquier lugar, para determinar secuelas por enfermedad cardíaca. Lo primero que tienen que acordarse, y lo que dijimos al principio de la charla, la forma es punto a punto, es individual. Más allá de que haya un baremo, que es el lecho de Procusto, o sea que a veces le cortamos la cabeza o a veces los queremos estirar, este lecho de Procusto no tiene que ser para nosotros evitar esto primero, que es la evaluación punto a punto, es individual. Cada trabajador con la misma enfermedad no es lo mismo. O sea, por lo tanto, como este axioma que tenemos en distintos lugares, no existen enfermedades incapacitantes, sino que son trabajadores incapacitados. Y el momento, como dijimos también al principio y remarcando, es cuando el cuadro está estable, no en las fases agudas de la enfermedad, y cuando además se agoten todos los recursos terapéuticos. Esto lo vemos muy común en la hipertensión arterial, que pacientes tratados con 1 o 2 drogas y no porque no se puede ubicar en el puesto laboral, porque tiene hipertensión y no logra controlar. Bueno, reestudiemos, reevaluemos al paciente, busquemos hipertensión secundaria, pero además hagamos un tratamiento más intensivo de la situación. Y hay situaciones en que a veces hay que intervenir porque han transcurrido los plazos de ley y ya por sí mismo, al haber transcurrido este periodo, es necesario determinar el grado de incapacidad que presenta el trabajador. Y por último, y esto para ir cerrando, ustedes recuerden esto, hay una especie de mismatch, hay un hiato entre los dos baremos, entre el laboral y el previsional. Tanto ustedes van a ver en patología venosa, como en la enfermedad venosa de miembros inferiores, como en la parte cardíaca, incluso en la respiratoria. Si ustedes ven la enfermedad respiratoria también, en la renal, que es otra que a veces tenemos que valorar asociada también. Esta diferencia, primero acuérdense que usamos el baremo, el viejo 659 del 96, que después fue modificado por el 4914, el baremo laboral, y desde el punto de vista previsional usamos el 478 del año 98. Pero este término, esta terminología es fundamental cuando ustedes hagan el informe. Desde el punto de vista, con este baremo lo que determinamos es incapacidad laboral, con el baremo 4914. Mientras que con el baremo 478 lo que determinamos es grado de invalidez, porque va a variar la forma, no viene al caso de la charla, la forma de cálculo de la capacidad residual, de los valores que otorga el baremo, de los factores que se le van a aplicar al final de la incapacidad calculada, por lo cual son situaciones totalmente diferentes, no son homologables. Por último, y esto para terminar, esta imagen es de un médico que vivió hace más o menos unos 100 años atrás. Le tocó afrontar una epidemia de cólera en donde él vivía, que era en Nápoles. Era oriundo de la ciudad, él había nacido en Benevento, es la ciudad de mis ancestros allá en Italia. Este médico se formó en la escuela napolitana de medicina, una vieja escuela, y siempre entre las cosas que él decía, era hijo de un juez además, entre las cosas que él decía, que además de estudiar un libro, lo que él enseñaba en la facultad, porque era docente universitario. Doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Estamos
en la última, en el epílogo ya de la charla. Estoy presentando uno de mis maestros acá. Y le contaba de este médico, se llama Giuseppe Moscati, un médico napolitano que trabajó mucho con los trabajadores, valga la redundancia, napolitanos. Él asistía a la clase trabajadora en Nápoles, la asistió fundamentalmente en la epidemia de cólera que tuvo a principios del siglo pasado Nápoles, y él iba en busca de los trabajadores, algo que hoy los atendía en la casa, muchas veces no le cobraba honorarios, y además este médico, él consideraba muy importante los aspectos inherentes preventivos sociales de la persona, o sea, cómo se alimentaba, dónde vivía, qué hacía, cómo trabajaba. Bueno, este fue uno de los primeros incluso que usó la insulina, y era hijo de un juez, era un hijo de un juez en aquel entonces, era pertenecer a una clase noble. Y él decía que siempre hay que estudiar un libro que no está impreso, que son los pacientes, en este caso los trabajadores. Y eso se encuentra en las camas de los hospitales, ustedes en las empresas, estar con los trabajadores. Y eso no se lo puedo dar yo en esta charla, así que eso solamente lo pueden adquirir estando en contacto, diríamos, con cada uno de los trabajadores. Así que bueno, le dejo las preguntas para aquellos que quieran hacerla y a Jorge la palabra. Gracias, Germán. Nos has hecho hacer un recorrido por todo lo cardiológico. Re completo tu clase. No, no te escuché, Silvia, discúlpame que... Te estaba Estaba... agradeciendo Bueno, que muchas perfecto. gracias, que está súper completa tu exposición. Sí, a diferencia de otros años, lo que hemos intentado hacer es no repetir por ahí cuestiones que por ahí son aspectos que lo pueden encontrar en los baremos y charlarlo por ahí en un práctico, sino brindar algunas cuestiones más teóricas. Un lujo, la verdad. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar, si no, bueno, espero encontrarlos en las actividades cotidianas lo antes posible. Este manejo que vos mencionaste de los exámenes médicos, qué importante, ¿no? Desde los preocupacionales, los periódicos. Digo, muchas veces lo hacemos tan rápido en función del tiempo y no Yo nos les comento, detenemos. sí, a mí cuando me tocan a veces ejercer la función pericial, ustedes no saben, en muchos casos a veces complejos, la mayoría de las veces no se encuentran o no se aportan en el expediente tanto los exámenes de ingreso como los periódicos, mucho menos los de egreso. Pero hemos tenido casos en los que sí se encontraban expedientes, le digo, de 4 o 5 cuerpos, y si uno se toma el trabajo de leer cada uno de los exámenes y el que lo hizo, me han tocado situaciones en que uno puede extraer datos a veces que le permite hacer una pericia mucho más fina, mucho más acabada, y en realidad a veces discernir situaciones que se nos preguntan que hubiesen sido son imposibles a veces si no tenemos el preocupacional o el periódico. Usted, el trabajo que hace el médico laboral repercute a lo largo del tiempo y de muchos años. Ustedes a veces no tienen idea lo que hicieron hace a lo mejor 10 años, y si aporta en un preocupacional puede definir la presencia o no de una enfermedad profesional, sobre todo en quienes van cambiando a veces de empresa o de tarea.
es fundamental. Yo creo que es una actividad del médico en sí, que está subvalorada. Me parece que se subestima mucho la función, como otras tantas tareas médicas, que cumple el médico laboral en eso de hacer, por eso quise empezar la charla con esto, en hacer el preocupacional, en hacerlo el periódico, el tiempo que uno le brindan, desde las propias aseguradoras hasta las empresas, y a veces el mismo trabajador que no le presta o no entiende que el médico va en el mismo sentido que ellos, que nosotros trabajamos para ellos. Doctor, quisiera Sí, hacerle una pregunta en relación a la serología de Chagas-Massa. ¿Por sí. qué no hay que hacer esa serología? ¿A qué se debe? ¿Cuál No, es el motivo? eso yo no sé el motivo jurídico ni político. Les digo lo que se reglamentó por ley. Lo que sucedía era que muchos trabajadores eran excluidos, sobre todo en zonas endémicas, por con tener serología positiva para Chagas. Entonces muchos estaban asintomáticos, o por ejemplo se documentaba en la época en que se hacía el ingreso al servicio militar a través de la serología para Chagas daba positiva, y eso era un motivo de exclusión de algún trabajo. Y no tiene por qué ser ningún, o sea, si a lo mejor es serología positiva, pero no tiene cardiopatía estructural. Entonces se tomó la determinación de prohibir, yo le digo el aspecto legal, el motivo de por qué el legislador decidió así taxativamente prohibirlo, para mí sería prudente, por ejemplo, en algunas actividades de riesgo incorporarlo. Pero bueno, les digo lo que dice la normativa, porque a veces esto se plantea, nos han preguntado incluso, ¿por qué no le hacen la serología para Chagas? Y La aparte enfermedad porque está. se puede presentar como enfermedad profesional también. Sí, se puede presentar como enfermedad profesional y está listada ahí, como les decía, en un decreto que modificó al 658. Es un poco complejo la metodología, porque en realidad hay que demostrar que la enfermedad se contrajo en el trabajo, como con todos estos requisitos que yo les mostré para el sulfuro de carbono. Y muchas veces no es tan sencillo en el Chagas, porque muchos lo tienen antes de entrar, o cursan formas solapadas. No hay forma de mostrar el momento agudo. Generalmente toman cuando el Chagas agudo, y ustedes saben que la mayoría de las manifestaciones del Chagas son crónicas, no en agudas. O sea, es muy difícil ese último punto de temporalidad que yo les decía. Tienen en la enfermedad, tienen la exposición, porque tal vez es un trabajador rural, pero el carácter de temporalidad muchas veces es muy difícil de demostrar si no hay un episodio de Chagas agudo y se demuestra que el trabajador estaba expuesto en ese momento. Hay casos, están reconocidos y todo, pero tal vez está subvalorada la enfermedad en este aspecto. No lo sabemos, habría que hacer estudios reales al respecto. Gracias. Igual, ya que tocaste el tema del Chagas, yo no lo traje, pero les digo, se ha vuelto una subespecialidad dentro de la cardiología. Acá tenemos al doctor Veloscar, Juan Sebastián Veloscar, que es uno de las personas reconocidas a nivel de toda Latinoamérica respecto de los estudios en Chagas. Lo tenemos acá en el Centenario y muchas veces en Rosario, y sinceramente a veces no valoramos la jerarquía de profesional que tenemos. Y en realidad, volviendo a esto del Chagas, eh, hay que tener una forma de valorarlo muy específica, que por eso a veces hay que buscar cardiólogos o especialistas en la materia que conozcan bien en detalle la enfermedad y la forma de evolución. Porque a veces las personas tienen Chagas y van a estar asintomáticas durante décadas, y no veo por qué sacarlas del mercado laboral. Yo creo que esto es una interpretación mía y muy simplista. Yo creo que es para que no se saque la gente del mercado laboral por ser serología positiva para Chagas. ¿Está? Lo mismo pasa con si ustedes tienen alguna otra enfermedad, ¿no es cierto? No deberían por qué excluirlo del mercado laboral, salvo que involucre un riesgo para terceros, ¿no es cierto?
estoy como frisado, no sé si ahí me escucha. Ahí está, perfecto. Bueno, Creo que no hay más preguntas igual, bueno, Ger. perfecto. Excelente. Bueno, yo les agradezco el tiempo y les pido por ahí disculpas si la charla se hizo un poco pesada con cuestiones muy técnicas. Realmente uno a veces mira lo que sucede en otras latitudes, en otros lugares, y trata de apuntar a hacer lo mismo acá. Yo creo que es posible. A veces el medio no es el ideal, pero bueno, acuérdense siempre, si uno no, lo ideal nunca lo vamos a conseguir, vamos a tratar de apuntar a eso, pero a lo que apuntamos es a que por lo menos en los exámenes preocupacionales, yo le quiero insistir con el tema, por ejemplo, en las varices. Cada vez son más los reclamos o las situaciones que hay y cada vez son menos de conflicto, ¿no? Cada vez son menos las veces que nos encontramos con exámenes aportados sobre todo por las propias aseguradoras de los preocupacionales o los periódicos, etc. Yo creo que en muchas situaciones se lograría un adecuado discernimiento de la patología y de la evolución, sobre todo en cuanto a la sistematización de la enfermedad. Si ustedes lo detallan en los exámenes periódicos que le hacen al trabajador, hay que tomarse un momento, ¿no? Y sobre todo a veces, yo le digo siempre, se desvistió en la consulta, porque muchas veces si no lo desvisten no lo van a, no lo van a poder evaluar, y tomarse el tiempo para tenerlo un tiempo parado, a ver si las venas se ponen gorditas, se llenan, después acostarlo, hacerle las maniobras correspondientes. Lleva un tiempo que a veces entiendo que no disponemos, pero si entendiesen muchos de los que nos contratan que ese tiempo que empleamos en la consulta es muy válido y debe ser muy valorable, por ahí eh, se remuneraría o se reconocería de otra manera la importancia. Podría ser un trabajo mucho más fino y costo efectivo incluso. Piénsenlo, por ejemplo, lo prevalente que es la patología venosa entre las mujeres. Ustedes toman mujeres de 50 años que han sido multíparas y tienen algún grado de sobrepeso, es muy raro que no tengan varices. ¿Y cuántas trabajan o ingresan al mercado laboral a veces a los 40, 45 años también y ya vienen con la patología, con algún grado incipiente de patología? Detallar eh, esa situación es fundamental a veces, es determinante después del momento, en un futuro a veces de 10 o 15 años para adelante. Yo creo que también muchas evaluaciones que vemos antes del 2014 no están contempladas con esa intensidad, porque al no estar reconocida, el decreto abrió un poco la puerta de la entrada de la enfermedad al sistema administrativo. Entonces, tal vez se le puso mucho más atención, lo mismo que pasó con las hernias inguinales, las enfermedades de columna lumbar. Así que bueno, eso es un poco el aspecto de enfermedad vascular que a diario van a tener ustedes ahí en las fábricas, ¿no? O en los lugares de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Te liberamos para que vayas a cenar en familia. Sí, acá están, nos vamos. Saludos, Están saludos a Paulita y rodeando. a los peques. Bueno,